Muy buenas noches a todos y a todas. En nombre del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco y con la participación de Laboratorios Abbott, le damos la más cordial bienvenida con nuestra sesión con el uso de dihidrogesterona en amenaza de aborto. Para hablarnos está con nosotros el doctor Edgar Cornejo Velázquez. Él es médico cirujano egresado del TEC de Monterrey, ginecobstetra egresado del Hospital Español de México. Ha realizado el entrenamiento en cirugía de mínima invasión ginecológica en el Hospital La Salle y certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctor Edgar, buenas noches y esperamos que sea un tema de interés y muy productivo para todos. Doctor, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a todos los que están conectados, a todos los colegas, gracias por el tiempo. Gracias, doctor Huerta, gracias al Colegio de Jalisco por la oportunidad, tanto al Laboratorio Abbott como a mi persona. Y bueno, vamos a entrar en tema, vamos a hablar un poquito de lo que es el uso de dihidrogesterona, pero el uso de progesterona, hidrogesterona en la gestación, principalmente en primer trimestre, un poquito en amenaza de parto pretérmino. Y bueno, esperando que sea de su utilidad, empezamos para iniciar y terminar en tiempo. El objetivo de la sesión es hablar un poquito de la incidencia, de lo que es hoy en día propiamente la amenaza de aborto, que es el tema o el objetivo primario de la sesión, definir actualmente qué es amenaza de aborto, qué es pérdida gestacional recurrente, hablar un poquito de la fisiología y fisiopatología y cómo puede impactar el tratamiento con progesterona, cómo puede impactar el tratamiento con dihidrogesterona, el tema de inmunomodulación que hoy en día está muy en boga, cómo la progesterona modula la respuesta inmune materna y cómo favorece la gestación, todo el arsenal terapéutico que hoy hay en día en el mercado, hablando de progestinas, hablar propiamente de hidrogesterona, los beneficios clínicos, cómo la paciente se puede ver beneficiada con esta molécula. Importantísimo hablar de la evidencia científica que hoy respalda el uso de progesterona en amenaza de aborto, que hoy respalda el uso de hidrogesterona en esta patología. Y finalmente creo que lo más valioso de la sesión serán las preguntas que pueda generar la audiencia e intentando que un servidor pueda tener la mayor cantidad de respuestas. Empezaré con un caso clínico y creo que es importante y creo que todos los colegas aquí han tenido una paciente, en este caso de 26 años de edad, que acude por presentar sangrado transvaginal. El inicio de este caso clínico hace 3 horas, con una amenorrea de 3 semanas, con una prueba de embarazo en orina positiva. El sangrado se acompaña en este caso de dolor abdominal, el dolor es de tipo cólico, se localiza en hipogastrio, una intensidad moderada 5 de 10, sin irradiaciones. Ninguna patología concomitante y embarazo previo negado por la paciente. La exploración física se hace tacto vaginal, el cuello uterino está sin modificaciones, se hace un ultrasonido endovaginal reportándose un feto único vivo, frecuencia cardíaca fetal presente y longitud cervical de 30 milímetros. Y la primera pregunta sería, ¿cuál sería su actitud terapéutica? Una vez teniendo en mente el diagnóstico, ¿cómo lo podríamos tratar? Hablamos de pérdida de la gestación y es importante conceptualizar la estadística. Hablamos que cuando se da la concepción, cuando se da la unión de un gameto masculino con un gameto femenino, sin duda el endometrio tendrá que tener cambios secretores, cambios adecuados para que se pueda dar la implantación. Cuando el endometrio no tiene estos cambios, hablamos de un fallo de implantación y hoy la literatura médica mundial habla de un 30% de incidencia de fallo de implantación y es importante hacer especial énfasis en que este 30% es un 30% que no tenemos muy claro, porque muchas veces la paciente llega sin una historia de amenorrea, ¿no? La paciente presenta sangrado menstrual
y pudiera ser un sangrado por falla de implantación, pero lo que hoy está reportado en la literatura hablamos de un 30%. Después hablamos de una pérdida temprana de la gestación. Pérdida temprana de la gestación, la literatura lo define como una pérdida antes de las 8, incluso antes de las 10, 12 semanas, dependiendo los artículos revisados. Y también hablamos que la incidencia será de un 30%. Sin embargo, estos dos escalones es difícil tener una estadística certera, ya que muchas veces este cuadro es subclínico, donde la paciente no se dará cuenta que el sangrado es por un fallo o por una pérdida, ya propiamente lo que es un aborto. Hablando de lo que es el aborto, la literatura lo define como, o lo estima en un 12, 10, 15%, nuevamente dependiendo de la literatura. Y aquí ya hablamos un poquito de un aborto clínico, ¿no? La paciente tiene la certeza que está embarazada, presenta un sangrado, se hace un ultrasonido y desafortunadamente la cavidad uterina está vacía. Entonces, cuando nosotros sumamos el segundo, el tercero y el cuarto escalón, hablamos que alrededor de un 70% de los embarazos se van a perder antes del nacimiento, principalmente en el primer trimestre. Y entonces, de 10 pacientes, solamente 3 tendrán un recién nacido vivo. Y es aquí donde la terapéutica sin duda va a impactar en el pronóstico tanto de tasa de embarazo como de tasa de recién nacidos vivos. Definiciones, como nosotros sabemos y como ustedes dominan, el aborto espontáneo será una pérdida involuntaria de la gestación antes de las 20 semanas, definido a nivel mundial y definido en las guías mexicanas, o también como un peso fetal menor de 500 gramos. Pérdida temprana de la gestación, lo que yo les comentaba, dependiendo de la literatura, serán 12, serán 10, incluso 8 semanas de la gestación. Dependiendo de la semana, también podremos tener mayor incidencia o menor. Aquí va a denotar un embarazo no viable por un saco gestacional vacío. Amenaza de aborto, que es lo que nos compete hoy en esta sesión, será un sangrado transvaginal, como es el caso clínico, que puede estar acompañado o no de dolor abdominal. La paciente puede llegar con sangrado sin dolor o al revés, paciente con sangrado y un poco de dolor abdominal, generalmente localizado en hipogastrio, pero algo fundamental es que el cuello uterino no tiene que tener modificaciones cervicales y algo fundamental es que el ultrasonido endovaginal tiene que tener la presencia de frecuencia cardíaca fetal, es decir, un feto vivo dentro de la cavidad uterina. Pérdida gestacional recurrente, ¿cómo lo podemos definir? También depende mucho de la literatura que revisemos. La Sociedad Americana de Reproducción, la Escuela Europea de Reproducción, AR, la Escuela Mexicana, la SRM, la Escuela de Infertilidad Mexicana, lo define como 2 o más pérdidas de la gestación. No va a incluir embarazos bioquímicos, es decir, tenemos que confirmar el embarazo por ultrasonido endovaginal. Escuelas europeas como el Royal College, como la escuela alemana, la escuela sueca, hoy en día lo siguen definiendo como 3 o más pérdidas de la gestación. Incluso en México hay escuelas que lo siguen definiendo como 3 o más pérdidas consecutivas o no de la gestación. Algo muy importante, ¿por qué importante en esta plática? Porque sabemos que la mayor causa de pérdida o de aborto espontáneo posterior a una amenaza de aborto desafortunadamente no tendrá un impacto con la terapéutica. Es decir, la principal causa, 90-95% tendrá que ver o tendrá mucha relación con la edad materna. A mayor edad materna sabemos que hay una pérdida de la calidad del ovocito y esto conlleva a que haya alteraciones numéricas en los cromosomas aneuploidías. Entonces, si nosotros revisamos esta tabla, a mayor edad, mayor incidencia de aborto espontáneo. Llegando a una edad de 40-44 años, más de la mitad de las mujeres podrán tener una pérdida, donde desafortunadamente, a pesar del tratamiento correcto, la pérdida se va a dar porque la causa será una alteración cromosómica de la gestación. Cuando hablamos de pérdida gestacional recurrente, cuando hablamos de 2 o más pérdidas, aquí el panorama es distinto. Primero tenemos que empezar con un abordaje diagnóstico muy general, muy integral, tanto de la mujer como del hombre, de las mujeres como el hombre, de la pareja.
El síndrome antifosfolípidos hoy ocupa la principal causa y además la principal causa tratable, ¿no? El 20% de las mujeres con pérdida gestacional recurrente podrán tener un síndrome antifosfolípidos con todo lo que esto conlleva respecto al diagnóstico, ¿no? Las pruebas diagnósticas necesarias para poder establecer los criterios diagnósticos de esta patología. En segundo lugar, las anormalidades uterinas, también cerca del 20%. Y en esta imagen que vemos en la diapositiva, sabemos hoy en día que la principal alteración anatómica será el septo uterino, que hoy en día la Escuela Americana de Reproducción recomienda el tratamiento histeroscópico, una resectoscopía, es decir, quitar el septo, donde el pronóstico de embarazo va a mejorar de un 11 a un 44%, o sea, mejora considerablemente, y entonces está indicado el tratamiento cuando tenemos un estudio de imagen, generalmente una histerosalpingografía, con un defecto de llenado, con la presencia de un tabique. Anormalidades estructurales cromosómicas, a diferencia del aborto espontáneo, aquí el lugar será de un 2 a un 5%, aquí no serán alteraciones numéricas, aquí no serán trisomías, aquí generalmente son translocaciones robertsonianas, donde también juegan un papel importante. En menor incidencia, trombofilias congénitas, resistencia a la proteína C, proteína S, deficiencia del factor 5 de Leiden, endocrinopatías, alteraciones tiroideas. Hablamos también que es importante manejar el hipotiroidismo subclínico tanto en la pareja infértil como durante el embarazo para disminuir la incidencia de aborto. Hablamos del defecto de fase lútea, que hoy en día sabemos que niveles subóptimos de progesterona en sangre van a condicionar que el embarazo se dé de manera favorable y que incluso llegue a término. Hablamos de los factores inmunológicos y en los objetivos de la plática hablábamos que el tema de inmunomodulación hoy en día cobra relevancia. Desde el 2005 hay muchos estudios, mucha literatura publicada a nivel mundial, donde sabemos que la progesterona será una hormona que tenga un rol fundamental en modular la respuesta celular materna, hablando de inmunología, ¿no? Hablamos en pérdida gestacional recurrente, hablamos incluso en amenaza de aborto, y en pérdida gestacional recurrente, incluso en amenaza de aborto, cuando la causa es idiopática, hoy un alto porcentaje sabemos que está condicionado por una respuesta alterada de las células inmunológicas de la madre. Entonces, hoy en día se sabe que la progesterona, a través de una proteína que a continuación voy a mencionar, tendrá un efecto favorable en tema de inmunomodulación. Si la respuesta inmune materna está modulada, va a favorecer la implantación, va a favorecer el cambio endometrial, la desidualización, el aporte sanguíneo al endometrio, la adecuada vasodilatación de las arterias uterinas, y con esto, pues tener un embarazo saludable y un embarazo cronológicamente correcto para llegar al término. De manera muy breve y muy general, porque no es el objetivo de esta plática, pero es importante. Sabemos que el ciclo menstrual tendrá dos fases, la fase folicular, la fase lútea, donde predominará en la primera mitad los estrógenos y en la segunda mitad la progesterona. Cuando no hay una implantación, cuando no hay una placenta, cuando no hay una producción de la gonotrofina coriónica humana, el cuerpo lúteo va a degenerar y se va a dar la menstruación. Sin embargo, cuando hay una implantación, cuando hay una síntesis del sincicio trofoblasto y una síntesis de lo que es progesterona, el cuerpo lúteo no va a degenerar, perdón, no hay progesterona, de gonotrofina coriónica humana, el cuerpo lúteo no va a degenerar y entonces va a haber una correcta, o idealmente tendría que haber una correcta producción de progesterona por el cuerpo lúteo hasta la semana 12, semana 10 también, dependiendo de la literatura, y con esto soportar el embarazo a través del ovario, de la producción endógena de progesterona, para que el embarazo pueda darse en este primer trimestre de la gestación. Es importante mencionar este artículo porque este artículo es un artículo pionero en lo que es la historia de la suplementación de progesterona en amenaza de aborto. En 1970, Sapo y colaboradores hacen un estudio donde seleccionan dos grupos, pacientes donde se hace una luteotomía, es decir, del ovario, quitan el cuerpo lúteo, y hay pacientes donde no se hace este procedimiento quirúrgico. Y ellos demuestran que cuando se quita el cuerpo lúteo hay una baja en la producción de progesterona y con esto hay una pérdida del embarazo. Y las pacientes que no tienen esta cirugía, esta extracción del cuerpo lúteo, va a seguir el embarazo. Sin embargo, algo muy importante es que mencionan
que una vez que se da la luteotomía y hay una suplementación exógena, una administración de progesterona, el embarazo puede seguir a pesar de no contar con el cuerpo lúteo. Entonces los autores dicen, bueno, una vez que la paciente tenga una amenaza de aborto, demos progesterona y entonces el embarazo va a seguir y va a culminar. Hoy sabemos que no es en todo cierto, sin embargo, de aquí hay muchos estudios donde se desencadena el uso de la progesterona. También hay estudios donde hablan de que el impacto no es tan favorable como menciona este primer artículo. Algo también muy importante, ¿qué pasa cuando el cuerpo lúteo no secreta niveles correctos de progesterona? ¿O qué pasa cuando el cuerpo lúteo degenera antes de tiempo? ¿O qué pasa cuando la progesterona placentaria no toma el control de manera correcta en la semana que tiene que hacerlo? Esta transición lúteo-placentaria, que generalmente se da en la semana 8, semana 9, como podemos ver aquí en la gráfica, si nos situamos entre 8 y 9 semanas y hablamos que la mayor incidencia de amenaza de aborto está dada entre la semana 8 y 9, bueno, podemos entender un poco que la progesterona juega un rol fundamental tanto en la producción del cuerpo lúteo como en la producción placentaria de progesterona. Entonces es aquí cuando la suplementación hoy en día está justificada y está avalada, como veremos más adelante, por la literatura mundial. Efectos de la progesterona. Sabemos que la progesterona tendrá efectos tanto gestacionales como en la mujer no embarazada. Voy a hablar específicamente de los efectos de la progesterona en la mujer gestante. Incrementa el flujo sanguíneo endometrial. Sabemos que hay estudios. Sabemos que la progesterona va a secretar a nivel del microambiente endometrial óxido nítrico, que es un potente y el más importante vasodilatador a nivel sistémico, y también demostrado por ultrasonido Doppler cómo la progesterona a través del óxido nítrico genera una vasodilatación de las arterias uterinas, y esta vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo a nivel endometrial, con lo que conlleva, ¿no?, un incremento del aporte de oxígeno, del aporte de nutrientes. Transformación del endometrio secretorio, una adecuada residualización, con lo que este efecto impacta de manera directa en la implantación. Regulación de la invasión trofoblástica, que esto también tendrá mucho que ver con el tema de inmunomodulación. Control de la actividad uterina, y este tema es muy interesante, la aquiescencia uterina, que se tiene que dar desde inicios de la implantación hasta el final de la gestación, para evitar patologías como lo que es la amenaza de parto pretérmino, de manera específica la amenaza de parto pretérmino idiopática. ¿Cómo lo hace la progesterona? Algo muy importante, sabemos que la progesterona va a interiorizar los receptores de oxitocina, y a nivel molecular y genético sabemos que la progesterona va a inhibir ciertos genes que van a inhibir la síntesis de actina y miocina. Al inhibir la síntesis de actina y miocina no se va a dar esa contracción uterina, y entonces el útero se va a mantener relajado, se va a mantener quiescente. Mantenimiento de la longitud cervical y el tono cervical, importante las fibras de colágeno, las uniones GAP que no se dan hasta finales del embarazo, semana 36, semana 39. Y estos dos puntos, regulación de citocinas TH1 y TH2 y la producción de esta proteína, el factor bloqueador inducido por progesterona, son en los que me voy a situar en las siguientes diapositivas. En una mujer no embarazada, el endometrio siempre tendrá, como toda la organización del cuerpo humano, de la anatomía humana, tendrá células natural killer. Estas células natural killer, muy importante reconocer que están presentes siempre en el endometrio. Entonces, cuando se da la invasión trofoblástica, hay una producción aumentada, se produce mayor síntesis de células natural killer, y entonces la progesterona será la encargada de modular esta respuesta, que no sea exagerada. Y esto lo hace a través de esta proteína de 577 kilodaltons, el factor bloqueador inducido por progesterona. Y además, la progesterona, como veíamos en la diapositiva previa, va a generar producción de óxido nítrico con una adecuada vasodilatación, una adecuada remodelación de las arterias uterinas. Sabemos que las arterias uterinas tendrán una capa muscular, un endotelio que responda a las presiones sistémicas del organismo. Sin embargo,
cuando se da la gestación, cuando haya una adecuada implantación, cuando haya una adecuada remodelación, estas arterias uterinas de alta resistencia se van a convertir en arterias de baja resistencia, permitiendo el aporte adecuado de nutrientes y de oxígeno para lo que es la interfaz feto-placentaria, que será fundamental para un adecuado crecimiento del feto. ¿Qué pasa? Hay una de las teorías de fisiopatológicas de la preeclampsia. Sabemos que cuando no hay una adecuada remodelación de las arterias uterinas, el vaso, que no se convierte en un vaso de baja resistencia, tendrá una mediana, incluso alta resistencia, alteración de los flujos, pues va a desencadenar en preeclampsia. Hablando de inmunomodulación, sabemos que el feto tendrá una información semialogénica. ¿Y qué quiero decir con semialogénica? Semialogénica tendrá el 50% de la información paterna y el 50% de la información materna. Genéticamente así será, y es cuando las células de respuesta inmune maternas tendrán que estar moduladas para que no detecten o no sobrereaccionen como de manera agresiva a esta información 50% paterna. Entonces, hablábamos que las citocinas, las células natural killers presentes en el endometrio, hablamos de los linfocitos TH1 y TH2 y hablamos de las citocinas pro y antiinflamatorias. Los linfocitos TH1 tendrán una respuesta proinflamatoria, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, y las células TH2 antiinflamatorias secretarán principalmente interleucina 4, 6 y 10. Cuando se da el embarazo, los linfocitos tendrán en la superficie receptores para progesterona, y una vez que la progesterona se une a los linfocitos van a permitir la producción del factor bloqueador inducido por progesterona, generando un tema de inmunomodulación. ¿Qué quiere decir esto? Va a predominar los linfocitos TH2, que serán los que respondan de manera antiinflamatoria sobre los linfocitos TH1. Importante hacer énfasis en el tema de inmunomodulación y no inmunosupresión. No es que la mujer entre en un tema de inmunosupresión, sin duda entrará en un tema de inmunomodulación cuando los niveles séricos de progesterona son los óptimos. Este artículo que se publica en 2020, lo que quiere demostrar, o lo que buscan los autores demostrar, es que efectivamente cuando los niveles de progesterona son adecuados, hay niveles adecuados del factor bloqueador inducido por progesterona, y que esto permite que el embarazo llegue a término de manera favorable. Ellos buscan demostrar esto midiendo tanto progesterona como este factor bloqueador inducido por progesterona, y cómo este tema tendrá sin duda un impacto en los linfocitos. Entonces, esta tabla es interesante, se incluyen 183 pacientes, se incluyen variables interesantes que no solamente son los valores de progesterona, se incluye la edad materna, índice de masa corporal, antecedente de aborto, antecedentes como es el consumo de tabaco y de alcohol. ¿Y por qué son importantes estas variables y que se consideran en este artículo donde se hace una regresión logística? Porque claro, no solo la progesterona tendrá que ver en el impacto de un embarazo a término, ¿no? Otras variables que se tienen que medir, que se tienen que considerar, porque sin duda hoy podrían ser causa de amenaza de aborto, incluso de aborto. También lo que ellos miden son los valores de progesterona, del factor bloqueador inducido por progesterona, y ellos se muestran cómo a lo largo de los 3 trimestres de la gestación van teniendo una correlación directa. Estas gráficas miden la progesterona a nivel de la gestación y el factor bloqueador inducido por progesterona. No hay duda que conforme avanza la gestación, la progesterona va alcanzando mayores niveles, igual de que el factor bloqueador inducido por progesterona. Pero esta gráfica es súper interesante porque se hace una regresión logística con las variables consideradas, como la edad, el peso, índice de masa corporal, el antecedente de tabaco, y ellos logran determinar que efectivamente la progesterona, a pesar de las variables mencionadas y el factor bloqueador inducido por progesterona, tendrá un impacto en lo que es el término de la gestación. Entonces, este artículo concluye que definitivamente la progesterona tendrá una relación directa en la producción de esta proteína.
Hablando de lo que es el arsenal terapéutico hoy en día que tenemos, hablando de progestágenos o progestinas, la producción sintética de progesterona, tenemos los derivados de progesterona, derivados de testosterona, derivados de espironolactona, perdón. Importante mencionar tres que son los autorizados por la FDA en la gestación: progesterona, dihidrogesterona y caproato de hidroxiprogesterona. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque si bien tenemos un arsenal terapéutico que incluso podría tener muy buena afinidad por el endometrio, tendrá otras características en cuanto a afinidad a otros receptores de hormonas esteroideas que no se vuelvan seguros en la mujer ni en el feto durante la gestación. Si nosotros recordamos lo que es la progesterona es una hormona esteroidea de 21 carbonos que deriva del colesterol, una molécula de 27 carbonos. Esta progesterona tendrá sus 21 carbonos, como lo mencionaba, tendrá 3 anillos ciclohexano, el anillo A, el anillo B y el anillo C, un anillo ciclopentano. Tendrá un doble enlace entre el carbono 4 y 5, tendrá un cuerpo cetona en el carbono 3, y todos los beneficios que da esta estructura molecular. Si nosotros hablamos propiamente de dihidrogesterona, hablando que tendrá los mismos 3 anillos ciclohexanos, un anillo ciclopentano, tendrá 21 carbonos, tendrá el mismo doble enlace entre el carbono 4 y 5, y si nosotros vemos esta molécula en espejo, podemos decir que es un esteroisómero de la progesterona, que es un análogo de la progesterona. Ahora, si nosotros vemos y ponemos atención en la imagen de la derecha, podemos ver que tendrá un nuevo doble enlace entre el carbono 6 y 7, y esto le da el nombre de dihidrogesterona. Este di es por los 2 dobles enlaces que cuenta esta molécula. Otros cambios puntuales en la molécula será un grupo hidroxilo de cambio de posición de alfa-beta y un grupo metilo de igual cambio de posición de beta-alfa. Esto, cuando nosotros lo analizamos con luz ultravioleta, que fue como se descubre dihidrogesterona, cómo se procesa hoy en día dihidrogesterona, podemos ver que tiene una pequeña flexión entre el primero y segundo anillo, entre el A y el B, de 30 grados. Una flexión hacia atrás, lo que le da el nombre de retroprogesterona. Más importante que la nomenclatura de dihidrogesterona y los cambios moleculares serán los beneficios clínicos que esto le dé en los cambios puntuales en la molécula. Por ejemplo, históricamente, en 1948, 1950, de hecho en México, en Japón, en China, se empieza a buscar la síntesis de progesterona de origen natural o de plantas y no de origen animal. Antes el extracto de progesterona era muy caro porque tendría que extraerse de animales. Entonces un gramo de progesterona históricamente oscilaba entre $80, más o menos. Hoy en día, bueno, en ese entonces, dihidrogesterona se busca producir a través de plantas, y en Tabasco, en Chiapas, en el sur de México, a través de una planta que es la dioscorea y un extracto que es la diosgenina, se empieza a sintetizar dihidrogesterona, progesterona y dihidrogesterona a través del yamen en China. Entonces, esto reduce los costos y se empieza la suplementación, se empiezan todos los estudios, hasta que en 1970 Sapo y colaboradores, el artículo que les presentaba, hacen el primer artículo de la suplementación en amenaza de aborto. Entonces, uno de los cambios puntuales gracias a la molécula será la biodisponibilidad. Se sintetiza progesterona, se empieza a administrar por vía oral, y hoy sabemos que la biodisponibilidad por vía oral de la progesterona será muy baja, de un 3 a un 5%, se microniza la progesterona, lo que quiere decir es que se hacen moléculas menor de 10 microgramos para que pueda mejorar su absorción y que no impacte tanto en la biodisponibilidad. Sabemos el metabolismo de primer paso que tienen las hormonas esteroideas, entonces se busca mejorar su absorción. Y además se inicia la vía vaginal, mejorando la biodisponibilidad de un 3 a un 5, de un 5 a un 8%. Estos cambios puntuales en la molécula que yo les comentaba mejorarán la biodisponibilidad de un 8% hasta un 28% administrados por vía oral, ¿no? Permitiendo que la biodisponibilidad, que el porcentaje efectivo de la molécula impacte de manera favorable en el tratamiento. Otra cosa muy importante, hablamos que el endometrio tendrá receptores para progesterona, así como para otras hormonas esteroideas. Entonces, cuando el endometrio tiene receptores para progesterona, la progesterona tendrá una afinidad del 50%, una afinidad débil.
hidrogesterona tendrá una afinidad moderada de un 75%. Entonces, cuando nosotros mejoramos la biodisponibilidad, cuando se mejora la afinidad por los receptores del endometrio, bueno, entonces podemos disminuir la dosis. Cuando disminuimos la dosis, podemos disminuir también los efectos adversos. Los más importantes de la progesterona y también de hidrogesterona será cefalea, será náusea, será somnolencia y será distensión abdominal, los más importantes. A veces las pacientes no logran identificarlos por la misma producción del embarazo, pero también es interesante en técnicas de reproducción asistida, cuando hay un suplemento de fase lútea, cuando hay una preparación endometrial, cómo esas pacientes con el tratamiento exógeno de progesterona pueden sufrir este cuadro clínico, y será importante dar un tratamiento que lo haga mejor y que mejore el apego al tratamiento. Algo también importante respecto a los cambios puntuales en la molécula, sin duda será la afinidad por otros receptores. Hablábamos de la afinidad a receptores de progesterona. Algo muy interesante es la afinidad a receptores de andrógenos. Yo les decía que hay 3 moléculas autorizadas a nivel mundial para usar en la gestación. Progesterona, sin duda, el gold estándar, el caprodato de hidroxiprogesterona, que se ha usado históricamente, y hidrogesterona, que hoy en día se está usando ampliamente en todo el mundo. ¿Qué pasa con los receptores androgénicos? No es que progesterona ni hidrogesterona tengan poca afinidad, tienen afinidad. Sin embargo, ambas moléculas inhiben una enzima, la enzima 5-alfa reductasa, que evita la conversión de de testosterona a dihidrotestosterona. Y hoy sabemos que dihidrotestosterona será el andrógeno más potente. Hablando propiamente del efecto clínico, de la seguridad, es que esta inhibición de esta enzima lo hace seguro tanto en fetos masculinos como femeninos, y en un feto femenino no tendrá un efecto de masculinización. También tendrá mínima afinidad tanto de hidrogesterona como progesterona por receptores glucocorticoides, mineralocorticoides y receptores estrogénicos. Hablando ya un poquito de la evidencia científica que contamos hoy para avalar el uso de progesterona, de dihidrogesterona para el tratamiento de amenaza de aborto, en 2016 se publica este artículo por el Club Europeo de Progestinas, y ellos buscan demostrar que la tasa de aborto va a disminuir con la suplementación de progesterona comparándolo contra placebo, y también buscan demostrar que la hidrogesterona tendrá el mismo efecto terapéutico. Aquí se publica un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado del efecto de hidrogesterona en el tema de inmunomodulación, cómo logra modular tanto TH1, TH2 con las citocinas anti y proinflamatorias que les mencionaba previamente, y ellos logran demostrar que hay menor tasa de aborto de hidrogesterona comparándola contra placebo. Es decir, se hacen 2 grupos, a un grupo no se le da nada, a un grupo se le da dihidrogesterona, y efectivamente en el grupo con dihidrogesterona hay una menor tasa de aborto espontáneo en pacientes con amenaza de aborto. Entonces recomiendan el uso de dihidrogesterona y de progesterona tanto en amenaza de aborto como en pérdida gestacional recurrente. En 2019, Wang publica este artículo donde busca ya no comparar contra placebo, busca comparar la eficacia de progesterona. Se hace un metaanálisis y se incluyen varios artículos, más de 1000 artículos desde 1980 hasta 2006, donde se seleccionan 8 artículos según los criterios estadísticos de los autores. Estos 8 artículos compararán progesterona en 4, administrada tanto vía oral como vía vaginal, 3 subgrupos donde se analiza dihidrogesterona y un grupo de progesterona por múltiples vías. Aquí en la gráfica de Forest Plot podemos ver que efectivamente el tratamiento con progesterona será menor que la unidad, y siendo menor que la unidad lo que nos quiere decir es que efectivamente el tratamiento tendrá un impacto favorable en amenaza de aborto. Interesante también, ya ellos demuestran, ok, si la progesterona sirve, la progesterona utilizada por múltiples vías, vemos que no impacta de manera favorable en lo que es amenaza de aborto. Cuando hablamos de progesterona, ya sea por vía oral o por vía vaginal, sí impacta en el tratamiento, y cuando hablamos de hidrogesterona administrada únicamente por vía oral, impactará sin duda en el tratamiento de amenaza de aborto. No podemos hablar de superioridad porque no es el objetivo de este estudio, pero sí podemos hablar que el tratamiento mejora en ambas moléculas. Sin embargo,
ellos hacen otro subgrupo, nuevamente, la vía vaginal versus la vía oral. Aquí entra dihidrogesterona y aquí entra progesterona micronizada vía oral, y también demuestran que el tratamiento oral tendrá un impacto mayor en el tratamiento de amenaza de aborto. Hablamos un poquito de farmacocinética y farmacodinamia y biodisponibilidad y área de superficie de absorción. Sabemos que la patología de base es uterina y el sangrado proviene del útero en amenaza de aborto. El sangrado sí o sí llega a lo que es las paredes vaginales y esto va a impactar sin duda en la absorción de la progesterona administrada vía vaginal en esta patología, aunado al estrés materno que genera el tratamiento vía vaginal, porque sabemos hoy en día que la paciente se preocupa por esta vía de administración en esta patología, ¿no? Ellas preguntan si esta administración no tendrá un impacto en el resultado del embarazo. Entonces ellos logran demostrar lo publicado por Cochrane. ¿Y por qué es importante este apartado publicado por Cochrane? En 2018 son las últimas guías de Cochrane, donde sin duda avalan el tratamiento de progesterona y hoy en día lo recomiendan que sea administrado por vía oral, dando un apartado de hidrogesterona, donde el impacto será favorable en amenaza de aborto. ¿Y por qué la controversia? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hoy sabemos que también hay artículos donde se ha demostrado que el impacto no tendrá un beneficio. Pero bueno, aquí la mejor decisión siempre será del clínico. Claro, hay que individualizar a la paciente, la edad, los antecedentes, comorbilidades, y entonces valorar si la progesterona, si el tratamiento con progesterona será dado en el consultorio. Es importante valorar si la paciente se va sin tratamiento o se va con tratamiento con progesterona y sin duda riesgo-beneficio, ¿no? Si el beneficio supera el riesgo, claro que el tratamiento estará indicado y justificado. En el subgrupo con dihidrogesterona mejora la tasa de embarazo, disminuye la tasa de aborto comparado con progesterona sin ser significativamente estadístico, y este artículo menciona lo que yo les comentaba en un inicio, cómo dihidrogesterona tendrá un impacto en la producción del factor bloqueador inducido por progesterona y cómo tendrá un impacto en el tema de inmunomodulación. Hablamos un poquito también de lo que es el óxido nítrico y lo que explicábamos previamente. Dejando un poquito el tema de amenaza de aborto y pasando a pérdida gestacional recurrente, la R en 2017 también hace un estudio doble ciego controlado donde compara la utilidad de dihidrogesterona con un efecto favorable en pacientes con pérdida gestacional recurrente. Y algo bien interesante que viene a partir de estas guías, aquí las guías lo recomiendan a partir de la frecuencia cardíaca fetal, es decir, nosotros tenemos el antecedente de 2 pérdidas o más, la paciente queda embarazada, se hace un ultrasonido endovaginal, detectamos frecuencia cardíaca fetal, y entonces iniciamos la suplementación. Sin embargo, en 2018, en un simposio en Barcelona de la R, donde lo titulan como dihidrogesterona como una nueva luz, ellos se preguntan si realmente los progestágenos tendrán un impacto favorable en pérdida gestacional recurrente. En amenaza de aborto hay controversia, en pérdida gestacional recurrente la seguridad, la indicación es mucho más clara. Está justificado el tratamiento con progesterona, con dihidrogesterona para evitar una pérdida más, ¿no? Ahora, lo importante es cuando. Antes era con gonadotrofina coriónica humana, con frecuencia cardíaca fetal visible por ultrasonido. Hoy lo que recomiendan estos autores de la R es que no nos esperemos a la frecuencia cardíaca fetal, es decir, desde la segunda mitad, desde el soporte de fase lútea, empecemos con la suplementación de progesterona e hidrogesterona, si la paciente, si la pareja está buscando el embarazo para tener un impacto favorable. Entonces, demuestran que dihidrogesterona es favorable comparado con el tratamiento actual que es progesterona desde la segunda mitad para mejorar el pronóstico de la gestación. Hablando de amenaza de parto pretérmino, donde la evidencia no es tan fuerte, donde la evidencia es limitada, pero ya se está generando, definimos amenaza de parto pretérmino como dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales iniciando en la semana 22 hasta la 36,6 séptimos. Esta definición tiene una sensibilidad baja del 20 a 30% y por eso el Clínic de Barcelona recomienda hoy en día medir la longitud cervical. Sabemos que la longitud cervical, una medida es menor de 25 milímetros, pero también sabemos, que dependerá
de las semanas de gestación. Etiológicamente, el 90% de la amenaza de parto pretérmino será idiopática. Habrá condiciones como el embarazo múltiple, como polidramnios, como infecciones, llámese vaginales, cervicovaginales, llámese infección intramniótica, donde desencadenarán una respuesta inflamatoria que generará la producción de citocinas, prostaglandinas, que son potentes uterotónicos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una dinámica uterina, cuando tenemos un antecedente de amenaza de parto pretérmino en embarazo previo, sin una causa etiológica identificable, es decir, una causa idiopática, es aquí donde realmente el tratamiento con progesterona tendrá un impacto. Hablamos de estos artículos publicados en 2016 en Alemania, donde dihidrogesterona y parto pretérmino de etiología incierta han tenido un efecto favorable con la suplementación por generar una respuesta de inmunomodulación. Hablamos que durante el embarazo normal las concentraciones del factor bloqueador inducido por progesterona se irán incrementando, como lo veíamos en el artículo inicial, y a partir de la semana 37 se hará una meseta para posteriormente hacer un descenso alrededor de la semana 39-40 y que se pueda desencadenar un trabajo de parto. Pero ¿qué pasa si estos niveles no son correctos? Bueno, podría desencadenarse una amenaza de parto pretérmino con el impacto perinatal que esto tendrá. Sabemos que la principal causa de muerte en neonatos pretérminos será respiratoria y será muy alta por la inmadurez pulmonar. ¿Qué pasa con dihidrogesterona? ¿Qué es lo que va a lograr aparte del tema de inmunomodulación? Se demostró en este artículo que va a inhibir esta enzima, la fosfolipasa 2. Recordar que la fosfolipasa 2 tendrá una función crucial en la producción de ácido araquidónico, y si nos vamos a la cadena de las COX, una secreción de prostaglandinas, principalmente E2 y F2-alfa, que serán potentes uterotónicos. Si nosotros tenemos correctos niveles de factor bloqueador inducido por progesterona, esta fosfolipasa 2 se va a inhibir y entonces tendremos una disminución de la producción de prostaglandinas, mejorando la quiescencia uterina e impactando en amenaza de parto pretérmino, como se logra demostrar también en este artículo. Veamos citocinas proinflamatorias como son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, y cómo impactan tanto la progesterona como dihidrogesterona en niveles menores con una P estadísticamente significativa. Entonces, se demostró que el tratamiento con dihidrogesterona en pacientes con parto pretérmino será efectivo. Ya para terminar, para pasar a la parte de preguntas y respuestas, en 2018, desde el 2016 en Europa, iniciando en Países Bajos, se inicia la publicación del Lotus 1 y Lotus 2, publicado en la revista de reproducción humana, donde se compara dihidrogesterona con progesterona vaginal micronizada y progesterona vaginal micronizada en gel, haciendo una comparación en el soporte de fase lútea. Gracias a estos artículos, en 2018 en México, COFEPRIS autoriza la suplementación con dihidrogesterona en el soporte de fase lútea para técnicas de reproducción asistida. La R en 2019 ya incluye a dihidrogesterona como una alternativa para el soporte de fase lútea. Todo esto generado por la publicación de Lotus 1 y de Lotus 2. Entonces, dihidrogesterona se puede recomendar para el soporte de fase lútea en técnicas de reproducción asistida. Hablando del caso clínico que yo les comentaba previamente, sangrado transvaginal, dolor abdominal, un cuello sin modificaciones cervicales, con la presencia de un feto único vivo, con presencia de latido cardíaco, ¿cuál sería la actitud terapéutica? Y las respuestas aquí sería reposo, hidratación, progesterona micronizada, dihidrogesterona. Me parece, sin duda, lo valioso de las guías es que nos dan recomendaciones. Sin embargo, nosotros en el consultorio tendremos la decisión, la capacidad de individualizar y decidir. Sabemos la controversia en el reposo, sabemos la controversia en la hidratación, sabemos la controversia en progesterona micronizada, sabemos la controversia en dihidrogesterona, pero nosotros cuando tenemos varias opciones, varias herramientas, un amplio arsenal terapéutico, podremos tomar la mejor decisión y sobre todo el mayor beneficio para las pacientes, en este caso para una mujer embarazada con amenaza de aborto.
Esta es la última diapositiva. Les agradezco mucho nuevamente que se hayan conectado, la oportunidad de estar en el Colegio de Jalisco y por favor si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto trataré de responderlo. Doctor Edgar, pues muchas gracias por la excelente ponencia. Hemos visto una plática muy interesante con el uso de la hidrogesterona y esperamos a nuestros participantes para ver si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Con gusto. No. Se la digo, doctores, ¿hasta qué semana de edad gestacional recomienda la administración de progesterona? Doctor Edgar, no sé si escuchó la pregunta. Sí. ¿Hasta qué semana? Bueno, sí, dependiendo. La literatura dice, hablando de amenaza de aborto, iniciando el cuadro clínico, se recomienda hasta la remisión de los síntomas o incluso llevarla hasta la semana 10-12 de gestación, donde el cambio lúteo placentario ya se dio. La dosis que se recomienda serán 40 miligramos de impregnación y posteriormente 10 miligramos cada 8 horas hasta remisión de los síntomas o 10-12 semanas de gestación. Sí, una más. Dice, ¿qué dosis de progesterona se recomienda? Bueno, lo acabo de mencionar, 40 miligramos de impregnación de hidrogesterona y 10 miligramos cada 8 horas. Ahora, hablando de progesterona, se recomienda de 200 a 400 miligramos. Lo que recomiendan las guías son 200 miligramos, ya sea vía oral o vía vaginal. Y una más, dice, ¿hasta qué semanas de gestación se inicia y se mantiene? ¿Y qué dosis de acuerdo a amenaza de aborto y amenaza de parto pretérmino? En amenaza de aborto es lo que mencionaba previamente, en amenaza de parto pretérmino, con el antecedente de amenaza de parto pretérmino previo, en caso de gestación múltiple, se recomienda iniciar de inmediato, una vez detectada la patología, hasta la semana 36-37 del embarazo, en una dosis de 10 miligramos. Es lo que hoy recomienda la literatura. Y una más, ¿la progesterona es mejor vía oral que vaginal en amenaza de aborto y amenaza de parto prematuro? La progesterona es mejor. Hablando un poquito del tema de farmacocinética y farmacodinamia, que la vía oral no tendrá propiamente un tema de absorción, un tema de biodisponibilidad y mejorará el impacto terapéutico, sí será mejor la administración vía oral. Hablamos también que por escuela la vía vaginal hoy en día es el gold estándar o la más utilizada por los ginecólogos, por la cercanía y el impacto y la absorción. Sin embargo, esta absorción sin duda se ve alterada por la disminución del área de superficie de absorción. Entonces, respondiendo, sí será lo mejor vía de administración oral. Y también no solamente el tema de farmacocinética y farmacodinamia, la vía oral sin duda será mucho más amigable y al ser más amigable mejorará el apego al tratamiento y con un buen apego al tratamiento sin duda habrá un mejor impacto en los resultados, ¿no? Que en este caso será la tasa de embarazo y la tasa de recién nacidos vivos. Pregunta, ¿por qué en el caso clínico se dan a la vez dihidrogesterona y progesterona micronizada? Ok, la verdad es que la respuesta, más que una respuesta correcta, escoger un inciso, en mi opinión todas las respuestas son correctas. La intención de la respuesta será que cada quien escoja lo que mejor le va a la paciente, ¿no? ¿Cuántas veces no está publicado que el reposo no está indicado? Pero ¿a qué paciente con amenaza de aborto no le indicamos reposo? Entonces,
teniendo esas 4 respuestas, individualizar, siguiendo las guías como consejo, y cada quien tomará su mejor decisión. Sin duda la decisión será del clínico, y en ese momento, teniendo varias opciones terapéuticas, tendrán la mejor respuesta en ese momento. Preguntan también, varias personas preguntan, ¿cuáles son los efectos secundarios del uso de la dihidrogesterona y la progesterona? Los más comunes, con una frecuencia de 1 en 1000 pacientes, será cefalea, será náusea, será somnolencia, será alteraciones gastrointestinales, principalmente distensión abdominal y meteorismo. También mencionaba que al disminuir la dosis, 10 miligramos versus 200, sin duda los efectos adversos serán a menor dosis. Algo bien importante también a mencionar, y la experiencia que hoy tenemos en México, ya de 3 años con el uso de hidrogesterona, sobre todo en soporte fase lútea, las clínicas de reproducción comentan, y también está publicado, que la incidencia de náusea, de somnolencia y temas gastrointestinales serán menor con dihidrogesterona. Entonces, esos serán los efectos adversos más comunes. También sabemos que hay efectos adversos importantes a nivel del riesgo cardiovascular, de coleocolitiasis, pero esos serán en una incidencia de 1 en 100,000, y hasta ahora hay muy pocos casos reportados tanto con progesterona como con dihidrogesterona. Carmen Varela pregunta, ¿cuál es la dosis en soporte de fase lútea en fecoasistida? Soporte fase lútea. En el soporte fase lútea se inicia desde el día de la captura ovocitaria, desde el día 0, 10 miligramos cada 8 horas, hasta tener una prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo es positiva o tenemos un ultrasonido en la semana, a los 15 días, podemos seguir con la suplementación hasta la semana 12. Eso es lo que dice el Lotus 1 y el Lotus 2. 10 miligramos cada 8 horas, desde la captura hasta la semana 12. Tenemos otra pregunta por aquí, doctor. Dice, se habla del uso de la dihidrogesterona en reproducción asistida. ¿Podría, por favor, comentarnos las dosis recomendadas? Sí, justo lo que acabo de comentar. 10 miligramos cada 8 horas hasta las 12 semanas de gestación, iniciando desde la captura. Doctor Edgar, pues parece que terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer su participación, su excelente ponencia ante este tema tan controversial y de actualización. También agradecer la participación de patrocinio de Laboratorios Abbott. Y doctor, pues estamos abiertos, y esta es su casa, el Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a los que tuvieron la oportunidad de conectarse, doctor. Muchísimas gracias, y al Colegio de Jalisco, gracias por la apertura, la oportunidad, y espero que en futuras fechas pueda ser de manera presencial. Gracias y buenas noches a todos los participantes. Gracias.